Dios le bendiga a todos amigos, los seguidores. Estamos transmitiendo también por TikTok y esta noche tenemos invitados especiales en el segmento El Siervo y sus invitados. Tenemos un tema exquisito, un tema muy, pero muy bueno que puede servir para edificar la vida del creyente y del cristiano. Y son los deberes del cristiano. Así que voy a dejar que los que me acompañan, los invitados, ellos se presenten con cada uno de ustedes. Amén, Dios nos bendiga. Un placer estar aquí Fuya, enviado, junto no sé. a todos los que nos escuchan y también con mi hermano Smith y mi hermano Samuel, que ha sido un placer conocerle. Así que Dios le bendiga. Buenas noches, bendiciones, esa audiencia. Que la paz de Dios sea con ustedes, Smith. Un placer, un privilegio Amén. estar en cabina con ustedes, trayendo un tema un poquito extenso, pero a la vez edificante para el pueblo. Amén, amén. Vamos a buscar la forma de cómo abundar lo suficiente en este tema, pero sabemos que va a ser un tema de bendición, así que hablen duro, no se me extrañen, fluyan, porque vamos a estar aquí para debatir sanamente y dar lo que es una enseñanza para que todo el creyente eso le sirva para fortaleza. Amén. Así que vamos a hacer una oración y vamos a dejar a uno de los invitados para que comience a orar y así presentarle esto al Señor. Amén. Vamos a dejar a Samuel. Amén, amén. Bueno, dando primero gracias a Dios por el privilegio y la oportunidad. Vamos a estar orando para dar inicio a este tema para que no haya ningún tipo de controversia, sino más bien lo que se necesita llevar al pueblo, que es una enseñanza sobre los deberes cristianos. Amén. Oremos. Amante Dios y Padre celestial, tú que moras y habitas en las alturas de los cielos, Señor. Tuya es la honra, la gloria, la pleitesía, Señor, por los siglos de los siglos, Padre. En este momento nos presentamos ante ti, Señor Dios, para que sea tú reposando tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros, Padre, y que a través de esta plática, Señor, de este tema que es edificante para la iglesia, Señor, tú nos permitas fluir, Padre, y que no sean puestas palabras para alterar a nadie, sino más bien, Señor, para edificar y construir, Padre. Estos favores te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Amén. Le damos la bienvenida a todo el que se está conectando por TikTok. Les pedimos que estén ahí, que escuchen. Vamos a estar también dialogando con ustedes. Estamos viendo los comentarios, así que comenten y espero que disfruten esta noche este contenido. Así que sin más preámbulo, me gustaría que comencemos a hablar de lo que son los deberes cristianos. A mí me gustaría que uno de ustedes pueda argumentar sobre este tema. Me gustaría saber cuál de los dos se motiva a hablar sobre esto y que pueda compartir sus conocimientos con ese público que nos escucha y también lo va a ver cuando ya esté subido en la plataforma de YouTube. Les sugiero que nos sigan, no les recomiendo, les sugiero, síganos en YouTube, Se Levanta un Guerrero. Entre ahí, vamos a estar en esta plataforma, si Dios lo permite, todos los jueves y los martes, pero estamos viendo. Dios esté bendiciendo a Marielis, Dios la bendiga, que el Señor esté bendiciendo a todo aquel que se pueda conectar y disfrutar de esta noche. El tema que traemos esta noche, para los que no han escuchado, es los deberes cristianos o del cristiano. Vamos a dejar a uno de los dos. ¿Cuál se motiva primero para poder hablar de esto? Es un tema que ha generado un poco de incertidumbre en el pueblo, porque la palabra deber es un aplicativo imperativo para el público. Amén. Cuando se habla del tema imperativo es que como es impuesto Sí. o por una postura propia, digamos a vida. Es importante que el pueblo sepa que cuando se habla en el cristianismo de un deber, es una sugerencia práctica. El Señor está estipulado que el Señor no obliga a nadie para las Amén. cosas. Ahora bien, cuando te dicen los deberes cristianos, debemos analizar bien esta palabra. ¿Por qué? Porque dentro de esto son unos deberes como tales o unos rudimentos que el cristiano necesita para llevar una vida consagrada para con Dios. Amén. A la vez poder refutar y debatir en algunos puntos específicos. ¿Sabía en mí que cuando toqué una vez este tema de manera personal,
pude ver un cambio genuino en mí. ¿Por qué? Porque vi que Amén. no era un tema imperativo o aplicativo para el hecho, sino Amén. más bien un tema de amor. Cuando lo llevamos por esta vía, nos podemos dar cuenta que cuando hablamos de deberes directamente en el cristianismo, es una facultad que el cristiano adopta. ¿Por qué? Porque una vez se arrepiente de su mal camino, viene a entender que ya no son deberes, sino es cómo vivir correctamente siendo cristiano. Amén. Entonces, dado a conocer esto, hay varios versículos, apoyo bíblico directamente de lo que son como tal los deberes. Hay algunos que enumeran 7, pero si nos ponemos a analizar, el deber cristiano es un comportamiento que tiene que tener el cristiano dentro y fuera de la sociedad. Yo no puedo ser buen cristiano solamente tomando estos 7 o tomando una parte, sino más bien teniendo claro que una vez yo vengo a estos caminos, no por imposición, sino por frutos del Evangelio. Nosotros conocemos los frutos del Espíritu porque en varias ocasiones lo hemos leído Amén. Claro. de manera esporádica, pero sí debemos tener bien claro algo. Los frutos del Evangelio, ¿qué son? Son estos frutos que te permiten a ti identificarte como cristiano. ¿Delante de qué? Delante de una sociedad que en ocasiones puede verte y puede testificar a favor o en tu contra. Dice la palabra de Dios para reducir el texto que es mejor que hablen que sea mentira y no que sea verdad. Pero tú puedes estar bien en el matrimonio, Claro. pero puedes ser un mal cristiano en otro aspecto. Entonces, estos deberes crean una coinonía en beneficio de sí mismo. Quiero que la audiencia sepa que la palabra deber se le ha asignado porque es lo más práctico, es un símil que se utiliza, pero realmente debería ser cómo vive el cristiano. Amén. O cómo debería, exactamente. Muy de acuerdo con lo que dice Samuel. De hecho, apoyándole, el tema de establecer derechos cristianos a la luz de lo eclesiástico, a la luz de la iglesia, a la luz de lo que es el evangelio, es un compromiso moral, un compromiso ético, que tenemos no solamente con la comunidad de fe, con el mismo Dios, sino con nosotros mismos. Porque de hecho, si analizamos cuáles son estos deberes, que por ejemplo, Pablo los aborda en, por decir, Romanos 12, aunque hay otras citas bíblicas, como bien decía Samuel, que apoyan cuáles son esos deberes que nosotros debemos modelar. ¿Por qué modelar? Porque eso fue lo que Cristo hizo con nosotros. Amén. Entonces, esa es nuestra responsabilidad, modelar este comportamiento, que es lo que nos lleva a seguir esos deberes, para que entonces otros puedan ver a Cristo a través de nosotros. Tengo algo por aquí que es muy interesante y habla de que, aparte de esos deberes que imagino que hablaremos en pocos Fluye, minutos de lo fluye. que Romanos 12 habla, que son muy conocidos, hay otras circunstancias como Hebreos 13, como Hebreos 13 a lo largo de todo ese capítulo, por decirlo mejor dicho, desglosado, nos anima a hacer apoyo a los líderes espirituales, nos anima a ser hospitalarios, nos anima a evangelizar. Amén. Entonces a veces nosotros tenemos ciertas costumbres de decir, mi deber es tal cosa. No, la verdad es que si podemos hablar de deberes, el tema es amplio, como decía Samuel. Pero de tener esas pinceladas principales de lo que tenemos que hacer, de lo que deberíamos asumir, de la responsabilidad que tenemos, si lo hiciésemos, si todos tuviéramos, y esperamos, ¿verdad? Que toda la audiencia, a partir de este live, de este contenido, pueda tener una idea un poquito más clara de esto, yo creo que mucha gente va a ser bendecida. Amén, amén. Y es correcto todo lo que ustedes han dicho. Me gustaría también saber que si hay alguna audiencia que quiera opinar sobre lo que se está hablando. El tema es los deberes cristianos. Y me gustaría preguntarle a Samuel, ya nosotros conociendo los que son los deberes cristianos, sabemos que antes de nosotros tal vez decir algo o hacer que la otra persona aprenda de lo que estamos diciendo, siempre eh, nos aseguramos de que nosotros hemos puesto en práctica esos deberes. Porque para tú poder hablarle a una persona con firmeza sobre qué le puede funcionar para ser un buen cristiano, para que aprenda cómo vivir el evangelio,
a veces le hablamos de testimonios que nosotros mismos vivimos y de cosas que Exacto. nosotros no funcionó y tratamos de decirle qué le puede ayudar. O sea, es como una fortaleza. Es decir, me gustaría que tú abundes sobre esta parte de lo que es un deber cristiano sobre un joven o una joven, o lo que es la sociedad de la juventud, que le haría bien en lo que es el camino del cristiano del evangelio para fortaleza de ser una persona cristiana donde un argumento negativo o una palabra errónea, porque sabemos que también hay muchos maestros que se han titulado o pretenden enseñar cosas erróneas y eso daña a un cristiano. O sea, eso afecta a una persona cuando se está formando en una iglesia o con líderes o escuchando a otros fuera de su iglesia, donde están aprendiendo cosas que ni siquiera son de beneficio para ellos. Mira, Smith, es importante entender esto. El, el- Todo está basado en la ética y la integridad. Son dos puntos que tienen que vivir en coinonía para nosotros poder entender cosas, cosas puntuales como son. Ejemplo, la Biblia habla de la apostasía, de los apóstatas, de las personas que van a tomar algo para hacer un concepto propio de lo que es la palabra de Dios. La Amén. palabra de Dios es divinidad, es espiritualidad. Entonces, cuando nosotros enmarcamos ese cuadro, debemos entender que como jóvenes, y me gustaría que hacer hincapié en esto, como jóvenes nosotros tenemos unas directrices, se encuentran detalladas en el estudio bíblico entre Santiago, Hebreos, Romanos. Estos son una pequeña pincelada de lo que era vivir. Cuando nosotros nos vamos al libro de Job, podemos ver de manera detallada una persona que Dios mismo dice, oye, íntegro, y habla de la integridad de Job. Entonces, cuando yo veo este episodio, me hace entender a mí, Job vivía una vida cristiana como deber propio. Entonces, estos jóvenes, nosotros como jóvenes debemos cuidar. ¿Qué? Cuidar mucho lo que escuchamos. Cuidar mucho de quién lo escuchamos. ¿Por qué? Porque yo no te puedo hablar de integridad si no la tengo. Y cuando Amén. hablamos de integridad, hablamos de una persona un 360. Tenemos que analizar bien esto porque una persona íntegra no puede ser una persona mentirosa, pero tampoco puede ser una persona que sea dada a la avaricia, que son cosas pormenores. Y nosotros a veces tenemos, digamos, red flag, bandera roja. Ujú. En ocasiones tú te vas a encontrar con un joven cotidiano del diario vivir, el cual va a ir a la parte teológica de la Biblia, que apoyo, que el cristiano debe saber teología. Ahora bien, la Biblia es un libro de espiritualidad. Usted quiere ver en función el poder, la soberanía de Dios. Lea la Biblia con el fondo espiritual, de trasfondo espiritualidad. ¿Por qué? Porque hay cosas, no es que la Biblia todos los días se escribe de nuevo, pero el Señor relata que hay una divinidad, hay una revelación Totalmente de acuerdo. diariamente a Amén. nuestras vidas. Entonces, yo digo que el apoyo principal como deber cristiano es la coinonía con Dios. Y esta coinonía se logra a través de la lectura, la oración, que son dos factores que nos nutren a nosotros. ¿Para qué? Para poder contrarrestar, no verbalmente. Quiero hacer énfasis en esto. Amén. Fluye Porque, ahí. ¿por qué? Porque es importante que entendamos que inmediatamente nosotros utilizamos eh, el don del habla. Es posible que el espíritu sea parte de nosotros y lo que hablemos seamos nosotros. Entonces ahí ya caemos en lo que es una debilidad. ¿Por qué? Porque de una conversación se va a un debate. Y la palabra dice claramente, la Biblia no es para crear disensión, la palabra de Dios no es para eso. Amén. Ahora, cuando tú te nutres con la espiritualidad, tú entiendes que donde otro argumenta una postura muy inclinada hacia su idea, tú no puedes seguir empujando. Entonces la Biblia es buena, es uno de los principios para ser un buen cristiano, como deber la lectura, porque nos enseña a nosotros a De poder acuerdo. guardar este testimonio que da que el Evangelio en nuestras vidas. Amén. Tocaste un punto el cual iba a mencionar, que entiendo que uno de los deberes principales, Robert, de un cristiano debe ser leer la Biblia.
documentarse de ella, aprender de la Biblia. Son suficientes las palabras que hay ahí para que pueda edificar a una persona. Eso es para mí el primer deber, Amén. porque ahí es que tú vas a conocer la verdad, ahí es que tú vas a conocer quién fue Dios, ahí tú vas a conocer cómo Dios trató con el pueblo, cómo los discípulos también comenzaron a tratar. Y uno de los puntos, Robert, que él tocó, me gustaría hacer o ser parte de eso que él mencionó. Vemos a Pablo. Sabemos que Pablo es uno de los que escribió la mayoría de los libros del Evangelio En el Nuevo Testamento. en el Nuevo Testamento. Samuel mencionó algo sobre lo que es cuando una persona ya está hablando, que ya no es el espíritu, sino es la persona. Ujú. Yo estoy de acuerdo con eso, pero también cuando un cristiano conoce sus deberes, eh, para mí, o yo lo doy por hecho, de que aunque el Espíritu Santo no esté sobre él, puede contribuir diciendo cosas que pueda ser de un deber de un cristiano para formar a otro. Si no, recordemos que Pablo Amén. dice, no habla el Espíritu Santo, sino hablo yo, Pablo. Ujú. No estoy contradiciendo lo que tú dices, sino dándole una fuerza a esto, para que también la gente entienda, porque la gente muchas veces quiere como hacer sentir al cristiano que si el Espíritu Santo no es que está hablando, no es cierto lo que está diciendo. Y se supone que si tú estás siendo instruido, si ya tú como los deberes cristianos te ha documentado, ha aprendido de la palabra, el Espíritu Santo te ha enseñado, es decir, que usted puede hablar cosas buenas y edificantes, que lo habla usted de cosas que el mismo Espíritu te ha enseñado. Amén. Amén. Sienta sobre ti, ¿cierto o qué, Robert? La idea que tú planteas es como que ambigua, pero tiene su realidad. Ahora, yo pienso que alguien que se atreva a hablar de los deberes cristianos, alguien que tenga las cualidades que Samuel comentaba, es alguien que va a estar dirigido por el Espíritu Santo. Aun cuando no sea el Espíritu Santo per se, digamos nosotros, lo que entendemos que es cuando el Espíritu Santo habla, de alguna manera sus intenciones están siendo guiadas por el Espíritu Santo de Dios. Porque Claro, si es un cristiano que sigue los deberes, que los acepta y que los asume, tiene el Espíritu Santo, tiene el Espíritu Santo dentro de él y con Impregnado. él, exactamente. Entonces lo que hable va a estar de acuerdo a eso. Y si estamos hablando de Pablo, me tomo el atrevimiento de leer en la carta a los Romanos, claro. capítulo 12, versículo 1, donde Pablo hace una sugerencia, como tú decías ahorita. Y decía, y estoy leyendo en la versión Dios habla hoy: por lo tanto, hermanos míos, les ruego por la misericordia de Dios que se presenten a ustedes mismos como ofrenda viva, santa y agradable a Dios. Este es el verdadero culto que ustedes deben ofrecer. Y aquí hay algo que me gusta mucho. Él dice, no vivan ya los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambien su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios. Es decir, lo que es bueno, lo que es grato y lo que es perfecto. Mira lo que dice una persona en, en el live En el live. de TikTok. Él dice que los deberes como cristiano, obediencia, amor y fidelidad a Dios y nuestra semejanza. Va mucho más allá que eso. Y por eso repito retomo lo que Samuel decía ahorita, en el sentido de que aunque Pablo aquí habla algunos y la Biblia titula esta parte como deberes cristianos, hay más. Hay muchos más, porque por ejemplo Romanos 12 no habla de la hospitalidad, pero el libro de los Hebreos sí lo toca. Por ejemplo, hablábamos sobre Job, la vida de Job. Hay muchos otros. Si estamos hablando de los jóvenes y lo que los jóvenes conocen, podemos hablar de Daniel, podemos hablar Amén. de los 3 jóvenes que acompañaban a Daniel, podemos hablar de José, podemos hablar... El El tema tema de es Daniel, amplio. Ahora, el tema es amplio, pero en lo que hemos hablado de este tema, ujú, hemos hablado cosas precisas sí, claro. y cosas que la gente debe de entender y saber. Porque yo trato siempre de traer un tema donde el oyente que vaya a escuchar se pueda edificar, porque es que están oyendo de demasiadas versiones y demasiadas formas. No te voy a decir que sea incorrecta, pero están escuchando eh, una forma de ser cristiano
que está dañando al pueblo. Y si me permites interrumpir, yo creo que ahí está el problema. Estamos escuchando más de lo que estamos leyendo. Exacto. Entonces yo puedo escuchar mucho, pero cuando yo leo, no hay, es una sola palabra, Dios tiene una sola boca y Dios se ha comunicado de una misma manera en todos estos tiempos. Jesús fue Jesús. Y cuando Jesús hablaba, incluso cuando los fariseos se atrevían a venir delante de Jesús a querer ellos modelarle de alguna manera como debían vivir, Jesús siempre les retomaba la palabra. En un momento ellos quisieron venir a atacar a Jesús en un tema concerniente, por ejemplo, al matrimonio. Y Jesús les responde de una manera muy linda y le dice, ¿es que acaso ustedes no han leído? Exactamente. Eso yo le digo a todo el que escucha mucho en esos tiempos. ¿Es que acaso ustedes no han leído? Tomándote la palabra, Robert, y haciendo la interrupción para edificar con este punto, quiero que sepamos lo siguiente. Mire, todo aquello que viene disfrazado de bondad, nosotros como seres humanos, vamos a decir la empatía. Conocemos la empatía como un sentimiento. Ahora, cuando la Biblia habla de la empatía o sentimiento, habla detalladamente de lo siguiente. Es el amor al prójimo como nosotros mismos. Cuando conocemos esto y profundizamos el tema, nosotros nos podemos dar cuenta de algo muy, muy puntual, que lo hablen en el libro de Hebreos, lo hablen en el libro de Romanos. Ahora bien, ¿qué sucede, Robert? Yo creo firmemente en lo siguiente, en que nosotros, a la luz bíblica, vamos a poder discernir cuando una persona está hablando desde un parecer. Estoy de acuerdo. Es muy fácil opinar, no desde el vivir, desde el parecer. Ujú. Es muy fácil abrir una puerta y decir está oscuro y saber que hay un tic-tac atrás. Sí. Ahora, ¿qué tan difícil es nosotros vivir un evangelio a ciegas? ¿Qué es lo que está pasando? Sí. Me atrevo a decir que es un evangelio a ciegas. ¿Por qué? Porque es que principios básicos, nosotros no vamos a comenzar corriendo, vamos a comenzar falseando, gateando, rodando. Entonces, estos son principios muy básicos y se están tocando por lo menos la lectura. La lectura importante. Ahora, ¿cómo el cristiano debe leer la Biblia? ¿Sabes qué? La Biblia Bueno, debe... está buena Que debe, pregunta. que Sí. debe. Estamos hablando de deberes Sí. todavía. Sí, ¿cómo debe? Cuando iniciamos, y por eso el tema es tan extenso, porque con Demasiado. la lectura de la palabra hay unos principios dados a los apóstoles, dados a las personas. Acuérdate que habían eruditas, personas sabias. Mira el ejemplo. Nosotros tomamos la vida de Salomón. Ujú. Claro. Salomón pidió sabiduría. ¿Quién dice que no era sabio? Era sabio. Todavía sus proverbios son leídos por personas particulares y Sí. edifican vida. Sí. Porque la palabra en sí misma tiene poder y tiene Sí. vida. Entonces, Que, disculpa que te interrumpa, el mismo Salomón, que tú lo acabas de mencionar, hizo cosas que él mismo después recomienda que a lo último como que no valía la pena lo que hacía, porque Sí. terminaba diciendo que era aflicción de espíritu, Sí. como diciendo, wow, traten de no llevarse mucho de lo terrenal o de querer hacer tantas de la cosas. sapiencia humana. Exactamente. Pero entonces ahí seguimos con el tema de que aunque leer la Biblia es un deber, hay que saber cómo hacerla. Por ejemplo, si hablamos de Salomón, entendemos que hay 3 libros principales en la Biblia que abarcan a Salomón y me ayudan: Eclesiastés, Proverbios Proverbios y Cantares. y Cantares. Cuando tú analizas los libros, tú entiendes que Salomón escribió esos libros en diferentes momentos de su vida. En uno estaba más joven, se entiende. Claro. En uno estaba como en una edad más adulta. Y en Eclesiastés, por ejemplo, pareciese que él estaba en un punto de su vida donde Como la denotaba ya la madurez. experiencia, Donde había había madurez. experiencia. Entonces, si tú no sabes leer la Biblia y tú lees Eclesiastés, tú dices, wow, qué libro más triste, qué libro más pesimista. Y es todo lo contrario. El tipo te está reflejando su vida, se está abriendo y te está dando un tesoro de experiencias, de conocimientos, que si lo podemos interpretar ¿verdad? Y asumirlos, decimos, óyeme, este tipo me hizo un regalo. Eclesiastés es un regalo. Sí, sí, Robert. Y yo me atrevo a decir lo Muy bueno. siguiente, que cuando nosotros entendemos los principios básicos y fundamentales de lo que es los deberes cristianos, vamos siempre a ir de la línea, de manera lineal, Sí. a lo bíblico, y de lo bíblico a la interpretación espiritual, a Sí. la divinidad, que es donde entra el factor más importante del cristiano,
la divinidad para con Dios. Ujú. Es increíble nosotros entender que podemos servir a Dios dentro de un margen de obediencia, pero Dios sobre nosotros, ¿qué demanda? ¿Qué nos pide? A cambio de que de una divinidad absoluta para la vida mía, la vida del creyente. Es lo siguiente, hermanos míos, es importante y es de manera imperativa que el cristiano adopte la cercanía para con Dios diariamente. Es un deber cristiano. Sí. Cuando te platico sobre esto, te digo, la cercanía, ¿qué es? Nosotros hablamos, como amigos, casi interdiario, diario. ¿Qué frecuencia tenemos para nosotros relatar nuestra vida para con Dios? Presentarnos delante de nuestro Padre Celestial como Padre, con el respeto, la altura, moderado, pero y como amigo, Ujú. como hermano. ¿Creen ustedes, y vámonos a una pausa, ¿creen ustedes que también la iglesia, que sabemos que somos nosotros, tiene una parte fundamental en lo que es instruir a los miembros a los deberes correctos cristianos? Vamos, vámonos a una pausa y regresamos con eso.